Vamos a profundizar un poco en el método de integración que se conoce por descomposición en fracciones simples. Este método lo vamos a aplicar cuando tengamos integrales del tipo de funciones que son cocientes de polinomios. Por ahora vamos a pensar que el grado del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador. Entonces, si sucede esto, nos podemos encontrar con distintas situaciones que vamos a ir estudiando con ejemplos que estén en la guía de ejercicios. El primer caso sería que las raíces del denominador sean reales y distintas. Entonces, en ese caso lo que vamos a hacer es escribir ese cociente de polinomios de acuerdo al tipo de raíces que tengamos en el polinomio del denominador. Entonces vamos a obtener distintos tipos de casos que tendremos que analizar. El primero que vamos a ver es el caso en que las raíces de Q son reales y distintas. En ese caso, entonces lo que va a suceder es que vamos a descomponer nuestra función en una cantidad de fracciones simples que sean tantas como raíces distintas, estamos hablando, tenga el denominador. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que nuestra suma de fracciones simples, donde fíjense que lo que estamos poniendo son denominadores del tipo x menos una raíz. Siempre un denominador va a ser distinto de otro porque en este caso tenemos todas que las raíces son distintas. Los numeradores van a ser constantes, que vamos a trabajarlas un poquito para ver cómo conseguirlas. Y todo eso está multiplicado por el coeficiente principal del polinomio q de x. Entonces hay que tener cuidado que si no es un polinomio mónico, no tenemos que olvidarnos de a esta suma de fracciones multiplicarla por 1 sobre a sub n, siendo a sub n el coeficiente principal de q. Como ejemplo entonces vamos a ver el ejercicio 9 de la guía número 5, que trabaja con todas integrales donde hay que aplicar el método de integración por descomposición en fracciones simples. Vamos a ver el primer caso, el caso A, donde vemos que en nuestro denominador x cuadrado menos 4 tenemos dos raíces distintas, x igual a 2 y x igual a menos 2. Queremos factoriar primero este polinomio del denominador, lo factoriamos, es una diferencia de cuadrados, y ahora esta expresión la vamos a descomponer en una suma de dos fracciones simples. Para eso tenemos que pensar, porque como las raíces son distintas y reales, que en los numeradores irán constantes que llamamos a y b. Entonces separamos en estas fracciones simples y para poder encontrar el valor de a y de b, lo que tenemos que pensar es, cuando hagamos esta suma, nos va a quedar un numerador donde aparezca a multiplicado en este caso por el denominador que estaba en b, más b por el denominador que estaba en a, y esto tiene que ser igual al numerador que aparecía originalmente en nuestra integral. Por lo tanto tenemos una ecuación, tenemos que encontrar los valores de a y de b. Una forma de poder resolver esto es darle valores a x de manera tal que podamos eliminar uno de los términos. Por ejemplo, si a x le damos el valor menos 2, entonces tenemos que del lado derecho el primer término se anula, nos va a quedar que el lado derecho va a quedar b por menos 2, o sea, b por menos 4, y del lado izquierdo menos 2 más 1 es menos 1, o sea que nos queda esta igualdad, menos 1 igual a menos 4b. Obtenemos el valor de b. Si ahora en cambio a x le damos el valor 2, entonces vamos a eliminar el segundo término del miembro derecho. Nos quedará del lado izquierdo 2 más 1 igual a por 2 más 2. Entonces tenemos que 3 es igual a 4a, obtenemos el valor de a. Entonces reemplazamos nuestra integral de manera tal de obtener la integral de la suma de las dos fracciones simples. Sabemos que por la propiedad de la aditividad, la integral de la suma es igual a la suma de las integrales, donde ahora ya tenemos el valor de a que vale 3/4, lo reemplazamos acá, y tenemos el valor de b que era 1/4, y nos quedan entonces una suma de dos integrales que las vamos a resolver por sustitución de una manera muy simple. La primera integral podemos hacer la sustitución u igual x menos 2, entonces diferenciamos de ambos lados de la igualdad, diferencial de u es igual al diferencial de x, y entonces tenemos 1 sobre x menos 2 que habíamos llamado u por el diferencial de x que es igual al diferencial de u.
Entonces nos queda una integral inmediata que es el logaritmo natural del módulo de u más la constante. Hacemos el reemplazo, u era x menos 2, nos queda el logaritmo natural de x menos 2 más la constante. De la misma manera podemos trabajar con la segunda integral y llamar t, por ejemplo, al denominador x más 2. Bueno, por un procedimiento análogo a lo de arriba nos termina quedando el logaritmo natural de x más 2 más c. Este tipo de integrales del tipo 1 sobre x menos una raíz va a aparecer muchas veces en este método, entonces tenemos que ir pensando que tenemos que recordar que nos van a quedar logaritmos naturales de la variable o del denominador en el que estemos trabajando. Finalmente entonces obtenemos nuestro resultado, que es 3/4 del logaritmo natural del módulo de x menos 2 más 1/4 del logaritmo natural del módulo de x más 2 más la constante. Analizamos ahora un segundo caso donde las raíces del denominador son raíces reales múltiples. Entonces en este caso, por cada raíz múltiple que yo tenga, voy a tener tantas fracciones simples como sea el orden de multiplicidad de la raíz. Los exponentes de los denominadores los vamos a ir escribiendo de manera decreciente desde el orden de la multiplicidad hasta 1. Por ejemplo, si yo tuviera una raíz con multiplicidad 3, es decir, que x1 igual a x2 igual a x3, entonces voy a escribir 3 fracciones simples donde tendré x menos x1 al cubo en el primer denominador, más x menos x1 al cuadrado en el segundo, más x menos x1 a la 1 en el tercero. Estas 3 fracciones corresponden al mismo valor de la raíz que tiene multiplicidad 3. Si tuviera, supongamos en este ejemplito, otra raíz, en este caso con multiplicidad simple, escribiré entonces una fracción cuyo denominador sea x menos esa raíz de multiplicidad simple. Fíjense que siempre tenemos que recordar que esto está multiplicado por 1 sobre el coeficiente principal de q sub x. Vamos a ver entonces un ejemplo de ejercicio de la guía. Veamos el ejercicio D. Acá tenemos un cociente de polinomios donde vemos que el denominador es un trinomio cuadrado perfecto, es decir que aparece x igual menos 1 como una raíz doble. Entonces vamos a escribir este cociente de polinomios como una suma de fracciones simples, donde en los denominadores de esas fracciones simples iremos escribiendo entonces las potencias correspondientes a x menos la raíz que encontramos. En este caso tenemos una sola raíz con multiplicidad doble, entonces escribiremos x menos la raíz, que es menos 1, o sea que nos queda x más 1. Como tiene multiplicidad doble, estará elevado, el primer exponente vamos a ponerle 2, exponente más alto al que aparece. Después le sumamos otra fracción cuyo denominador es x menos menos 1 elevado a la 1. Y en este caso no tengo más que 2 fracciones simples porque tenía una única raíz con multiplicidad doble. Estas fracciones tienen como numeradores constantes, ahí ve que tenemos que encontrarlas. Entonces el procedimiento es similar al caso anterior. Hacemos las sumas de las fracciones simples, sacamos un denominador común que es el binomio al cuadrado. Cuando hacemos la suma, en el numerador nos queda a más b por x más 1, que tendrá que ser igual a 5 menos x, que era el numerador que teníamos originalmente. Y entonces acá empezamos de nuevo una idea similar a la anterior, a darle valores a x, elegirlos convenientemente para que se anule alguno de los términos donde tengo constante y pueda obtener la otra constante. Si x vale menos 1, se anula el segundo término, el que tiene a b, y entonces del lado izquierdo tengo 5 menos menos 1, que es igual a, por lo tanto a vale 6. Y ahora puedo dar otro valor cualquiera. Por ejemplo, si x vale 0, entonces del lado izquierdo tengo 5 y de este lado derecho tengo a, que ya encontré el valor que vale 6, más b por 0 más 1, con lo cual puedo sacar el valor de b vale menos 1. Reemplazo las constantes encontradas en los numeradores de las fracciones simples y entonces tenemos que nuestra integral la podemos escribir como una suma de dos integrales que tienen la fracción simple. La primera es a, que valía 6,
sobre x más 1 al cuadrado, y en la segunda el menos 1, que era la constante que encontramos, la podemos sacar fuera de la integral y nos va a quedar entonces simplemente la integral de 1 sobre x más 1. En este caso, para resolver la primera integral, recordemos que podemos hacer una sustitución llamando a x más 1 u, de manera tal que un diferencial de u es un diferencial de x. Entonces la integral queda 6, que lo puedo sacar fuera de la integral, multiplicando a x más 1 a la menos 2, que es como decir u a la menos 2. Diferencial de x es igual al diferencial de u. Esta integral es inmediata. Nos terminó quedando menos 6 sobre u, pero u era x más 1. Por lo tanto, nuestra primera integral queda menos 6 sobre x más 1. Y la segunda integral es del tipo de la que veníamos viendo, como en el ejemplo anterior o en el caso anterior, que nos va a quedar un logaritmo de un módulo, en este caso del denominador, que es x más 1. A todo esto le sumamos nuestra constante de integración. Para terminar, vamos a ver el caso en que tengamos en el denominador raíces complejas. Pueden pasar dos situaciones. La primera es que las raíces complejas sean simples. Esto quiere decir que cada raíz compleja aparezca una sola vez como raíz. Entonces, en ese caso, cuando descompongamos en nuestras fracciones simples, una de las fracciones va a quedar con el denominador del factor cuadrático que va a aparecer sin factoriar. Y como numerador vamos a tener una función lineal. Esto, como regla general, va a funcionar así. Vamos a verlo en un ejemplo. Supongamos que tenemos que integrar esta función. Las raíces del denominador son 2, y en este caso, en este factor, no tenemos una raíz real, sino que tenemos dos raíces complejas simples. Fíjense que el número i elevado al cuadrado, que es un número complejo, da menos 1, más 1 es 0, y la otra raíz sería menos i. Entonces tengo dos raíces complejas de multiplicidad simple. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Vamos a poner una fracción que corresponda, en este caso había una raíz real, a la raíz real. Es decir, si aparecen raíces reales, las tratamos como en los casos anteriores. Y en el caso de las raíces complejas simples, que van a aparecer de a pares, vamos a escribir entonces nuestra cuadrática así como nos la dieron, y lo que tenemos que tener en cuenta es que en el numerador ya no va a ir una constante, sino que va a ir un polinomio de grado 1, una función lineal. Hacemos la suma de nuestras fracciones y una vez más igualamos los numeradores. Fíjense, por ejemplo, para este ejemplo me está quedando el numerador original, que era x más 8, igual a esta expresión donde tenemos que encontrar ahora tres constantes, a, b y c. Ahora, podemos seguir aplicando la idea de tratar de eliminar alguno de los términos dándole algún valor conveniente a la x. Pero tenemos que pensar que al tener una sola raíz real, en este caso, vamos a poder reemplazar nuestra x por 2, que es nuestra raíz real, y de esta manera se va a eliminar el segundo término del lado derecho y podríamos llegar a obtener entonces nuestro valor de a. Fijémonos, si x vale 2, del lado izquierdo tenemos 2 más 8 son 10. En el primer término 2 al cuadrado más 1 por a, terminan quedando 5a. Y el segundo término lo logramos anular, con lo cual a queda igual a 2. Ahora, para poder obtener los otros dos valores de b y de c, le damos dos valores cualesquiera de x que nosotros querramos arbitrarios. Normalmente uno trabaja con números que sean simples de hacer las cuentas, de operar. Por ejemplo, si a x le damos 0, entonces el miembro izquierdo queda 8. Acá nos va a quedar un término que es a, que ya lo conocemos, que vale 2. Fíjense que acá b por x, acá es conveniente, vemos por qué elegir el 0 para la x. Se me va a anular esta constante b y entonces me va a quedar simplemente en el segundo término c por menos 2, ya que x es igual a 0. Entonces me quedó 8 es igual a menos 2 por c. Como 2 lo teníamos, es un valor que era un dato, entonces simplemente sacamos el valor de c, que vale menos 3. Finalmente damos un valor más arbitrario, por ejemplo el 1, para poder obtener el valor de b. Ya tenemos, noten, el valor de a, el valor de c, por lo tanto con cualquier valor que le demos a x podemos obtener el valor de b. Le damos 1 y obtenemos que b vale menos 2.
Entonces ahora vamos a descomponer nuestra integral original en la suma de dos integrales con fracciones simples. Entonces fíjense, nos quedó la primera, es la constante que valía A, que es 2, sobre x menos la raíz real, y después tengo que sumar la segunda integral, donde en la segunda integral, recordemos, el denominador es el que nos dieron originalmente, que correspondía a las raíces complejas, y en el numerador teníamos, ¿se acuerdan? Bx más c. Fíjense que tanto b como c son negativos, entonces podemos sacar un menos 1 factor común y lo podemos poner fuera de la integral. Entonces nos quedó un numerador que es 2x más 3. La primera integral, entonces 2 lo podemos sacar fuera de la integral, nos queda una integral del tipo logaritmo natural, que ya las hemos visto. Y para resolver la segunda integral, entonces distribuimos el denominador, de manera que nos van a quedar dos integrales. 2x sobre x cuadrado más 1 va a ser la primera de las funciones que tengo que integrar, y 3 sobre x cuadrado más 1 la segunda. Vamos a empezar por esta última, 3 sobre x cuadrado más 1. El 3 yo lo puedo sacar fuera de la integral, entonces me queda la integral de 1 sobre x cuadrado más 1. Esa integral es inmediata, tenemos que recordar que es igual al arco tangente de x. Entonces fíjense que la última integral tengo el menos este, que venía de este menos que estaba acá, que hemos sacado de factor común del bx más c, es este menos, y entonces la integral de 1 sobre x cuadrado más 1 es arcotangente de x, que estaba multiplicando por este 3 que quedó acá. Y en cuanto a esta integral que quedó acá, la primera del corchete, entonces acá vamos a hacer una sustitución, un cambio de variable. A u lo vamos a llamar x cuadrado más 1. El diferencial de u, fíjense que va a quedar 2x por el diferencial de x, que es justo lo que tengo acá arriba. Entonces esta integral la podría escribir como 1 sobre u por el diferencial de u. Por lo tanto, esa integral, su primitiva, va a ser el logaritmo natural del módulo de u. Pero u era x cuadrado más 1, o sea que me queda logaritmo natural del módulo de x cuadrado más 1. Y no tengo que olvidarme que este menos corresponde al menos que está acá. Y el último caso que podría aparecer sería el caso de un denominador con raíces complejas múltiples. Un denominador como por ejemplo el de este tipo que estamos viendo acá, x cuadrado más 1, todo eso elevado al cuadrado. Entonces habíamos dicho x cuadrado más 1 tenía dos raíces complejas. Al estar al cuadrado, cada una de esas raíces tiene multiplicidad 2. Bueno, la idea es, por un lado, trabajar con un criterio similar al de las raíces reales múltiples, con cada factor que va a aparecer con raíces complejas, que no se descomponga, va a dar origen a tantas fracciones simples como el exponente al que esté elevado. Esto quiere decir, este es nuestro denominador que tiene dos raíces complejas con multiplicidad 2. Entonces va a dar lugar a dos fracciones simples, tantas como el exponente acá, el que está elevado, donde iremos poniendo nuestros denominadores bajando el grado, similar a lo que ocurría con las raíces reales múltiples. Y en los numeradores lo que tenemos que poner ahora siempre son expresiones lineales, polinomios de grado 1, como sucedía con el caso anterior de raíz compleja simple. Una vez que tengo esta descomposición, hago la suma de las fracciones para que tenga un numerador donde van a aparecer mis constantes que tengo que averiguar. Ahora tengo, en este caso que tengo dos raíces complejas dobles, tengo 4 constantes. Igualo los numeradores y entonces acá voy a encontrar los coeficientes a, b, c, d. Una forma que tengo de poder encontrar los valores de a, b, c, d, ya que tengo tantas constantes, en lugar de empezar a dar valores de x con la técnica que habíamos usando hasta ahora, lo que podemos hacer es, por ejemplo, distribuir nuestro numerador de manera que nos va a quedar un polinomio, en este caso, por ejemplo, de tercer grado. Fíjense, ¿no? Cx por x cuadrado quedó c por x cubo, que es el término de
mayor grado. Y comparo con el polinomio original que tenía, de manera que, por ejemplo, los términos semejantes los voy a ir comparando, ¿no? De manera decía que, por ejemplo, acá tengo cx al cubo y acá tengo x al cubo, por lo tanto c vale 1. No tenemos otra posibilidad. Entonces, si c vale 1, fíjense que en el término lineal acá tengo a más c, que sería a más 1, y esto tiene que ser igual al coeficiente lineal del lado izquierdo, que es 2. Por lo tanto, ahí tengo que a también vale 1. Por ejemplo, en el término cuadrático el coeficiente es d, y del lado izquierdo tengo que el coeficiente es menos 3, el que multiplica x cuadrado. No queda más remedio entonces que d sea igual a menos 3. De esa forma voy obteniendo todas las constantes a, b, c, d que necesito. Resumiendo, c valía 1, a valía 1, d menos 3, esto salía todo de forma directa, y después finalmente puedo encontrar el valor de b, que en este caso me queda 0. Cuando escriba entonces mi división de polinomios, ya en fracciones simples, entonces voy a tener que el primer numerador, que correspondía a x más b, terminó quedando 1 por x más 0, o sea x. El segundo quedó x menos 3. Y ahora tengo entonces estas dos integrales. ¿Cómo las resuelvo? Bueno, en el caso de la última lo que voy a hacer es distribuir el denominador y me van a quedar dos integrales. Fíjense que acá tengo el primer término del numerador sobre x cuadrado más 1, acá este menos 3 lo puedo sacar fuera de la integral y me queda entonces menos 3 por la integral de 1 sobre x cuadrado más 1. Vamos a analizar un poco las integrales para ir resolviéndolas. Fíjense, la primera integral puede hacer en la sustitución llamar u a x cuadrado más 1, de manera tal que me va a quedar que un diferencial de u es 2x por un diferencial de x. Fíjense que acá tengo x por diferencial de x, quiere decir que este x por el diferencial de x equivale a tener a un diferencial de u sobre 2, y en el denominador voy a tener u al cuadrado. Así que acá tenemos entonces un medio de diferencial de u sobre u cuadrado. Esta integral es inmediata porque 1 sobre u cuadrado es u a la menos 2, la resuelvo, al multiplicar por el 1 medio me queda menos 1 sobre 2u. Finalmente vuelvo a mi variable x original. Con esto resolví la primera de las tres integrales. La segunda integral, hacíamos la sustitución u igual x cuadrado más 1, similar al ejemplo anterior, donde finalmente me termina quedando un medio de logaritmo de módulo de x cuadrado más 1, y la última dijimos que también es inmediata, 1 sobre x cuadrado más 1, la primitiva es arco tangente de x, multiplicado por menos 3 arco tangente de x.